Bueno, jóvenes, vamos a continuar pues con la parte de lo que es la población o universo y muestra, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho pues que la población o universo es el conjunto de individuos de los que se desea conocer algo en una investigación. Es el conjunto total, ¿verdad? De los individuos que se desea conocer algo en una investigación. Ahora, la muestra, pues es un subconjunto, ¿verdad? Ustedes tienen un todo y ustedes extraen un subconjunto o una pequeña parte representativa de ese universo o de esa población, ¿verdad? Esa es la muestra. Ahora, hay otras definiciones que me gustaría que ustedes conozcan, como lo que es el elemento o unidad. ¿Qué es elemento o unidad? Pues es la unidad de la cual se compone el universo o la población de estudio. Si ustedes van a estudiar casos con casos con personas diabéticas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el elemento o unidad de estudio? Dice la definición, es la unidad de la cual se compone el universo o la población de estudio, fuente de información a través de la investigación. Como mencionó, en salud estos elementos usualmente son personas, pero pueden ser animales, eventos, objetos, instituciones u otros. Entonces, ustedes, elemento o unidad de la cual está compuesto el universo serían personas con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, no sé, dependiendo del tipo de investigación que ustedes vayan a realizar. Ok, ahora, ¿qué será la unidad de observación o análisis? Pues son los elementos del universo en los que se medirán o estudiarán las variables de interés. Para el caso, ustedes van a hacer su estudio solo con personas diabéticas tipo 1. Entonces, el elemento o unidad son las personas con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 y tipo 2. Y su unidad de observación o análisis serán las personas con diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Esos son los que ustedes van a estudiar. Ahora, ¿qué será unidad de muestreo? Pues es el elemento utilizado para seleccionar la muestra. En muchos casos, la unidad de observación y la de análisis son las mismas, mientras que en otros casos no es así. Ejemplo de ello, si se desean estudiar las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 2 años, seguramente no se podrá tener información sobre cuántos niños son, de dónde viven o cómo se llaman, por lo que sería imposible extraer una muestra de niños. El investigador tendría que tomar una muestra de casas para poder llegar a los menores de 2 años. Entonces, él va a elegir casas, ¿verdad? Para poder llegar a los menores de 2 años. Algo parecido es lo que ustedes hacen en la asignatura familiar 2, a donde ustedes llevan a cabo el AIC. Ustedes van, obviamente no pueden conglomerar todos los menores de 2 años en la comunidad. Entonces ustedes van a las casas, ¿verdad? Buscando a donde hayan niños menores de 2 años. Entonces, algo parecido es este ejemplo. Ahora, ¿qué será el marco muestral? Pues es la información que se utiliza para seleccionar la muestra. Escuchen bien, la información que se utiliza para seleccionar la muestra. Usualmente es un listado completo de todas las unidades de observación. O sea, para Bernal, que es un autor, en el año 2006 dijo, es la lista, el mapa o la fuente donde pueden extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán los sujetos de estudio. Un ejemplo sería, si el estudio busca analizar la opinión de las embarazadas que asisten a la consulta externa de un X hospital sobre la calidad de atención prenatal recibida, el marco muestral lo constituía el listado de todas las embarazadas que llegaron a consulta externa del hospital X para recibir atención en el primer trimestre del año 2007. Algo parecido es lo que ustedes como profesionales van a ir a hacer algún día a los establecimientos de salud, ¿verdad? Que es a medir lo que es la calidad de atención.
Vamos a hablar de AINC, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y seleccionan ciertos expedientes que tienen atención al niño menor de 2 años, al menor de 5 años, el IEPI, y ustedes eligen, ¿verdad?, esa información. Todos los expedientes de X meses, puede ser de los últimos 3 meses, así se hacen las supervisiones, y ustedes eligen solamente los que tienen información de IEPI, que se sabe que la madre tiene un niño menor de 5 años y fue a recibir atención de IEPI. Pues algo parecido, eso se llama marco muestral, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues no todas las investigaciones tienen marco muestral. Eso solo son algunas inferencias para que ustedes sepan de que también de allí podemos sacar información, ¿verdad? ¿Qué será el muestreo? Eso sí me interesa que manejemos muy bien, ¿verdad?, que es la otra parte, después que tenemos nuestra unidad tenemos nuestra población, universo, tenemos nuestra muestra, tenemos el elemento o la unidad y tenemos la unidad de observación o análisis y la unidad de muestreo, ¿verdad? El marco muestral no es que no es importante, sino que no todas las investigaciones cuentan con el marco muestral. Pero es importante que hablemos del muestreo en los estudios cuantitativos. Bueno, ¿qué se entiende por muestreo? Pues se entiende el proceso por el cual se define y realiza la selección de la muestra, o sea, la parte de la población que representará a la población o el universo y en el cual se recolectará la información. Vamos a volver a repetir. Se entiende por muestreo al proceso por el cual se define y realiza la selección de la muestra, o sea, la parte de la población que representará a la población o el universo y en el cual se recolectará la información. O sea que yo no es que voy a decir, voy a agarrar este y este. No, voy a hacer un muestreo primero, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Este proceso se basa en el principio de que las partes representan el todo y por lo tanto reflejan las características que definen la población de la que fue extraída, ¿verdad? Entonces, ustedes para hacer un muestreo, ustedes tienen que fijarse que la muestra que van a elegir tiene las características adecuadas. Vamos a volver a poner el caso de AINC, que son los estudios en la comunidad, la atención en la comunidad al niño menor de 2 años. Entonces, el muestreo ahí tiene que ser, el niño tiene que tener menos de 2 años. Voy a llevar el peso del niño todos los meses, ¿verdad? Vamos a hacer que la línea base habla de 2 años, 24 meses. Entonces, desde que el niño nace hasta que tiene 2 años, yo lo voy a seleccionar. En el muestreo, pues, voy a seleccionar que el niño si recibe su lactancia materna, si el niño está ganando peso, el niño bueno, en fin, todo eso va incluido en la parte del muestreo, ¿verdad? Para que ustedes sepan las características que debe de tener esa muestra. Ok, ahora, hay un pequeño ejemplo, ¿verdad?, que está relacionado con el muestreo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Los aspectos relevantes de la muestra y el muestreo, ¿verdad? Lo primero es cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ellos. Lo siguiente, de cada población puede extraerse un número indefinido de muestras. Cuando se utiliza la muestra se pretenden conocer las características de la población. La muestra por estudiar, por lo tanto, debe de ser representativa de la población, pues este es un requisito fundamental para poder hacer generalizaciones válidas respecto a la población. La muestra representativa es aquella que reúne en sí las características principales de la población y guarda relación con la condición particular que se estudia, ¿verdad? Del ejemplo que yo les mencionaba de AINC. Y los aspectos fundamentales que se deben considerar en la extracción de una muestra representativa son el sistema de muestreo utilizado
y el tamaño de la muestra. Ok. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestra muestra? El tamaño de la muestra. Ok. Este es un aspecto que genera inquietud en los investigadores, especialmente entre los que se inician en este campo. El tratado del muestreo es un tema profundo sobre el cual hay muchos escritos y que requiere conocimiento estadístico, ¿verdad? Por eso es la importancia que hayamos llevado la clase de matemáticas 100 previo a esta clase, ¿verdad? Por eso es uno de los requisitos. Se recomienda que se debe profundizar en el tema, consultar textos clásicos, ¿verdad? Hay que leer un poquito para que nos podamos complementar, ¿verdad? Todos nuestros conocimientos. Entonces, la tendencia de los investigadores es que se inician en querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el número de sujetos que debe incluir en la forma. Sin embargo, esto no es lo importante. Una muestra probabilística o no dependerá de muchos aspectos. Para el caso Bernal, en el año 2006, menciona que el tamaño depende del tipo de investigación, de la hipótesis y del diseño metodológico definido para desarrollar el estudio. ¿Verdad? También otros autores mencionan que agregan los objetivos y la precisión con que se desea evaluar la muestra. Otros también agregan aspectos como los recursos disponibles, y es obviamente, ¿verdad? Si nosotros no tenemos suficientes recursos, pues no podemos extendernos en una muestra, tiene que ser algo más pequeño, ¿verdad? Para el caso ustedes que son investigadores novatos, obviamente estamos en una situación de pandemia, no vamos a elegir una muestra gigante, ¿verdad? Porque no vamos a poder cubrirla por las situaciones en las que estamos. Entonces los recursos disponibles no son los mejores, porque especialmente el recurso que no tenemos es la posibilidad de salir con mucha libertad, ¿verdad? No hay esa libertad de poder salir a cualquier lado por la situación de la pandemia, etcétera. La heterogeneidad de las variables y los sujetos por estudiar, la técnica que se emplea en el muestreo, el tipo de análisis que se utilizará, el grado de precisión que deben de tener los datos, entre otras cosas. Según Fisher, otro autor en el año 1995, dijo que el tamaño de la muestra debe fijarse partiendo de dos criterios. Uno, los recursos disponibles, que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que fijan el tamaño máximo de la muestra. El otro son las necesidades del plan de análisis, que fijan el tamaño mínimo de la muestra. Con relación al primer criterio, la recomendación es siempre tomar la mayor muestra posible. La lógica nos indica que cuanto más grande sea esta, mayor posibilidad tendrá de ser más representativa, obviamente, y menor será el error de muestreo que siempre existe. En cuanto al segundo criterio, Fisher lo menciona que el tamaño de la muestra deberá ser suficiente. Uno, para permitir un análisis confiable de tabulaciones cruzadas. Por ejemplo, si ustedes tienen un universo de 500 personas y me salen con una muestra representativa de 25, realmente estamos hablando de que tiraría mucho error, ¿verdad? A la hora del análisis de los datos, porque la muestra es exageradamente pequeña. Ahora ya vamos a ver cuál es la cantidad de personas que deberían de estar defendiendo el universo, ¿verdad? Ahora, también menciona que para proporcionar el grado de precisión deseado en la estimación de proporciones y para probar si las diferencias entre proporciones son estadísticamente significativas. Esto significa que es necesario tener presente al momento de decidir el tamaño de las muestras, el tipo de cuadros que se elaborarán y las técnicas estadísticas que se emplearán, que más adelante vamos a elaborar los cuadros y vamos a ver las técnicas estadísticas que vamos a emplear, ¿verdad?
Ok. Una forma muy empírica de hacer lo mencionado en el párrafo anterior, lo que menciona Fisher, si se planea hacer cruces de variables, se recomienda no tener menos de 20 a 30 casos en cada una de las subcategorías de las variables independientes principales. O sea que si se analizará un determinado efecto en hombres y mujeres, tendría que tener como mínimo de 40 a 60 casos. Esto significa a su vez que la variabilidad, o sea, la proporción de casos que se espera en cada subcategoría de la variable tendría que ser considerada. Significa también que cuando los fenómenos son homogéneos, las muestras requeridas serán más pequeñas y cuando la variabilidad sea mayor, se necesitarán muestras más grandes. Por ejemplo, si mi investigación va enfocada solamente a un cruce de 4 a 5 variables, vamos a decir que con muestras pequeñas yo podría obtener un resultado creíble. Pero si mi estudio, ¿verdad?, necesita de muchos cruces de variables, hay muchas subvariables o subcategorías o variables independientes, dependientes. Entonces, yo voy a necesitar tener una muestra aún más grande, ¿verdad? Entonces, es necesario, entre más variables o subvariables yo vaya a estudiar, aún así tiene que ser más grande la muestra. Y si son pocas las variables o subvariables que yo voy a estudiar, entonces con una muestra pequeña yo puedo hacer una investigación confiable. Hay un ejemplo que me gustaría que miráramos, pero bueno, vamos a seguir aquí. Para el caso Hernández en el 2006, propone un tamaño mínimo de muestras para estudios cuantitativos. Para el estudio descriptivo, transeccional descriptivo o correlacional, cualquiera de que ustedes le quieran llamar, el tamaño mínimo de la muestra es de 30 casos por grupo o segmento del universo. Si esos son encuestas a gran escala, tienen que ser 100 casos para el grupo o segmento más importante del universo y de 20 a 50 casos para los segmentos menos importantes. Si es un tipo de investigación causal, de causa, entonces son mínimo 15 casos por variable independiente. 15 casos por variable independiente. Y si es un estudio experimental o cuasi experimental, son 15 por grupo. 15, el tamaño mínimo de la muestra serían 15 por grupo. Fisher, ¿verdad?, en el año 1995, propone una forma sencilla de determinar el tamaño de la muestra cuando los cruces de variables son necesarios. Uno, la frecuencia de cada categoría de la variable independiente debe ser superior a 50 y utiliza una fórmula n igual a 50 sobre proporción, ¿verdad? Significa proporción más pequeña de la variable independiente. Ejemplo, vamos a ver, si en la población 60%, entonces es del sexo femenino y 40% del sexo masculino, la muestra se calculará de la siguiente manera. Ustedes el 60% lo convierten a 0.6 y el 40% lo convierten a 0.4. Entonces utilizan la siguiente fórmula. 50, que es n, ¿verdad?, que es el tamaño total. 50 entre 0.4, 60 entre 0.4, que esto les va a dar a 125. La muestra asegura que en el grupo masculino, que es el más pequeño, se incluirán 50 hombres por lo menos, ¿verdad? Y ejemplo 2, la variable independiente es promiscuidad alta. Entonces, el 10% es igual a
0.10, la media es igual a 30%, 0.30 y baja 60% igual a 0.6. La muestra se calcularía como, pues así, 50 entre 0.10 igual a 500. La muestra asegura que el grupo de promiscuidad alta, que es el más pequeño, se incluirán 50 casos por lo menos. Al analizar los ejemplos, se puede observar que en la medida que la proporción más pequeña disminuye de tamaño, la muestra se incrementa o es más grande. En otras palabras, si la proporción fuese de 0.50, la muestra sería más pequeña, pues solo se necesitarían 100 casos para lograr 50 en cada categoría de la variable independiente. Y también el número esperado de observaciones en cada una de las casillas de un cuadro debe llegar a 5 casos por lo menos. Y la fórmula es la siguiente: n igual a 5, población 1, población 2, o sea, por población 2, o sea, la proporción más pequeña de cada variable del cruce. Va ahí en la presentación de la diapositiva, pues hay un ejemplo de tabulación cruzada, promiscuidad sexual y resultados de exámenes VIH, ¿verdad? Que ustedes lo van a poder ver ahí. Ahí van a ver varios ejemplos. Ahora, miremos lo que son los tipos de muestreo. Seguir un método, un procedimiento tal que al escoger un grupo pequeño de una población, podemos tener un grado de probabilidad de que este grupo pequeño efectivamente posee las características del universo que estamos estudiando. Entonces, muestreo, pues, se refiere al proceso utilizado para escoger y extraer la parte del universo o la población de estudio con el fin de que represente el total. Este es el muestreo. Si bien es cierto que cualquier subgrupo de una población constituye una muestra, no todos son representativos de ella y tampoco tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Por ello se habla de muestras probabilísticas y no probabilísticas. Vamos a ver en un diagrama, pues, los tipos de muestreo. Los probabilísticos son los aleatorios simples, los sistemáticos, los estratificados y los de conglomerado. ¿Cuáles son los no probabilísticos? Pues son por conveniencia y por cuota. Los muestreos probabilísticos también se les llama aleatorio. Para que un muestreo sea aleatorio es requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tengan probabilidad de ser seleccionados. Además, esa probabilidad es conocida y lo define así Kerlinger, ¿verdad? En el año 1982. Es el método que consiste en extraer una parte o muestra de una población o universo de tal forma que todas las muestras posibles de tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Kerlinger considera que es mejor tomar diferentes poblaciones muestrales, dada la dificultad de asegurar que una muestra extraída al azar sea representativa o típica de la población de donde se extrajo. No obstante, si se atienden otros criterios, se puede confiar en que esa muestra sea representativa de la población. Hay diferentes formas de extraer una muestra probabilística. A continuación, vamos a ver algunas de las más utilizadas, ¿verdad? Muestreo aleatorio simple es una de ellas. Este método es uno de los más sencillos y tal vez el más utilizado. Se caracteriza porque cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. En este tipo de muestreo hay varias modalidades. Una de ellas, el procedimiento, es un tipo de sorteo o rifa. Por ejemplo, colocando en un recipiente fichas o tarjetas que contienen nombres o números que corresponden a cada unidad del universo. Se sugiere la siguiente secuencia de acciones. Identificar y definir la población. 1. 2. Establecer el marco o estructura muestral que consiste en la lista real de unidades o elementos de la población.
3, determinar el número que conformará la muestra. 4, anotar cada uno de los números individualmente y en secuencia en pedazos de papel o cartón hasta completar el número que compone el universo y colocarlos en un recipiente. 5, extraer una por una las unidades correspondientes a la muestra. Cada número indicará la unidad que formará parte de la muestra. Y 6, controlar periódicamente el tamaño de la muestra seleccionada para asegurarse que tenga el número de unidades determinado. Se conoce como una desventaja de este método el hecho de que no puede ser utilizado cuando el universo es grande, obviamente, ¿verdad? Ustedes no pueden estar con tanta información en un recipiente, siendo aplicable solamente cuando la población es pequeña. También existen otras modalidades de este tipo de muestreo, como escoger cada unidad muestral a través de la selección aleatoria de números o de páginas de un libro, menciona la literatura, ¿verdad? Otra técnica utilizada es el muestreo aleatorio simple, es hacer uso de la tabla de números aleatorios. Este método es más rápido y práctico, pero en la actualidad se encuentra en desuso, ¿verdad? Es menos utilizado para que ustedes, pero igual en la presentación también va a incluir un ejemplo de una tabla de números aleatorios para que ustedes lo conozcan. No obstante, el uso de las tablas aleatorias, por si fuese necesario para algún investigador recurrir a ellas, ¿verdad? Por eso el procedimiento sugerido es el siguiente, pues se identifica y define la población, se establece el marco o estructura muestral que consiste en un listado real de las unidades o los elementos del universo, se determina el número de unidades que constituirá la muestra, se asegura de que cada una de las unidades del universo esté enumerada y determinar el orden en el que se hará uso de la tabla, la columna y las filas por la que comenzará y las subsiguientes. Puede hacer uso de cualquier combinación, pero definida con antelación. Se procede con la selección de las unidades muestrales, se va a hacer una lista que permita determinar fácilmente si hay repetición de números. Estos serán descartados y sustituidos por otros. Periódicamente se constata la cantidad de unidades que ha sido seleccionadas hasta completar su muestra. Otra puede ser extraer una cantidad de números superior al tamaño de la muestra para los casos en que sea necesaria la sustitución de unidades no accesibles en el momento de la recolección de datos. Bueno, también está el muestreo sistemático, ¿verdad? Entonces ya hablamos del muestreo aleatorio simple y ahora vamos con el muestreo sistemático. Este tipo de muestreo es similar al aleatorio simple, en donde cada unidad del universo tiene igual probabilidad de ser seleccionado, variando el proceso de selección de la muestra, pues de la lista de los elementos o el marco muestral se toma cada determinado número. Por ejemplo, cada tercera persona hasta completar el tamaño de muestra previamente definido. Los pasos que deben seguirse son los siguientes. 1, pues determinar el número de unidades que conformarán la población, constatar que la cantidad que integra la población sea adecuada y que todas las unidades estén enumeradas. Y se calcula el denominado número de selección sistemática, que es el intervalo numérico que servirá de base para la selección de la muestra. Se calcula dividiendo el total del universo, que es la letra N, la representativa, por la muestra, que es la letra N minúscula. Siguiendo, pues, es N mayúscula entre N minúscula. En el caso sería la N mayúscula 500, que es el universo, y la muestra, que es la N minúscula 100, entonces 500 entre 100, pues igual a 5, ¿verdad? En este caso, 5 sería el intervalo para la selección de cada unidad muestral. Espero, pues, que es muy complicado, chicos, yo los entiendo, ¿verdad? Que puedan entendernos sin tener, ¿verdad?, que estarnos viendo físicamente para que hagamos ejemplos, pero igual se puede lograr, ¿verdad?
También voy a determinar la unidad muestral por la que se iniciará la selección de la muestra. Se puede hacer al azar o por sorteo, definiendo de entre 5 primeras unidades la cifra inicial de la selección. Proceda a conformar la muestra. Si se realiza el sorteo, le resulta el número 4, y dado que el número de la selección sistemática es 5, la primera unidad será 4, la siguiente será 9, la siguiente será 14, 19. Entonces usted, pues, 5 será el intervalo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. 5 es el intervalo. Después, por un sorteo, sacaron un número y le salió el 7. Entonces, al 7, para sacar la muestra, ¿verdad? Ustedes empiezan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 12. Después le suman otros 5. Entonces, el 12 es una muestra, ¿verdad? Y ya luego más 5, 17, más 5, 22, más 5, 27, y así se traen, así van ustedes sacando la muestra, ¿verdad? Eso se le llama muestreo sistemático. Hasta completar 100 elementos, ¿verdad? El muestreo sistemático es más fácil de implementar que el de azar simple, pero puede producir sesgos si el intervalo de muestreo consiste con la variación sistemática dentro de la población. Vamos a poner un ejemplo. Si se toma una muestra de casas y el intervalo de selección es 12, habría sesgo si cada casa seleccionada fuera de esquina, pues estas pueden tener características diferentes al resto de la casa. Por ejemplo, pueden tener lotes más grandes o tener negocios en mayor proporción que el resto de casas que no son de esquina. Otro ejemplo podría ser un estudio donde se observa cada sexto paciente en una sala de un hospital para determinar el tiempo de atención que brinda el personal de enfermería, y por cuestiones del azar, cada sexto paciente está ubicado en la primera cama de cada sala. Podría sesgar la muestra, pues estos pacientes, por estar en la primera cama, están en condición más crítica que los demás y por tanto estarían recibiendo más tiempo de atención que el resto. Entonces, esto produce sesgo. También está otro tipo de muestreo. Bueno, ya mencionamos dos. Está el aleatorio simple y está el muestreo sistemático. Y ahora vamos con el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, los muestreos mencionados no aseguran que las proporciones de individuos con ciertas características en la muestra sean las mismas que las de la población total de estudio. El muestreo por estratos o estratificado busca superar esta limitante al tomar en cuenta los estratos. El tipo de muestreo así designado se caracteriza por la subdivisión de la población en subgrupos o estratos, debido a que las variables principales que deben someterse a estudio presentan cierta variabilidad o distribución conocida que es importante tomar en cuenta para extraer la muestra. Por ejemplo, si se desea realizar un estudio sobre presión arterial y se considera que el sexo es un factor importante, se extraerá una muestra en el grupo del sexo masculino y otra en el grupo del sexo femenino, debido justamente a que toma en cuenta la distribución de la variable en el universo. Este tipo de muestreo logra mayor representatividad que otros. Otro ejemplo sería el caso de un estudio para determinar la oferta y la demanda de los agentes de salud, dado que estos generalmente se agrupan en personal comunitario, técnico, auxiliar y profesional, y dado que se prevé encontrar diferencias, convendrá tomar los 4 grupos como estratos. El muestreo estratificado solo puede llevarse a la práctica si se conoce la proporción de la población de estudio que pertenece a cada estrato. Esto en muchos casos se vuelve una limitante para utilizar este método, pues no se conoce la distribución de variables importantes para el estudio en la población seleccionada. El tamaño de la muestra para cada estrato debe de ser el mismo para todas o puede variar en cada una de ellas. Esto es lo que se conoce como muestreo estratificado proporcional, cuando se toma el porcentaje en cada estrato según sea el número de unidades que contiene. Por ejemplo,
Si se desea tomar una muestra de una población en la que el 15% fuma y 85% no, se mantendrá la población. Por cada 15 fumadores se incluirán 85 que no lo hacen. Cuando se toma la muestra sin mantener la proporción en la que se da la distribución de la variable en el universo, se habla de un muestreo estratificado no proporcional. En el caso anterior se pueden tomar 50 personas fumadoras y 50 personas no fumadoras. Este tipo de muestreo es más conveniente cuando se desean hacer comparaciones entre los estratos y cuando alguno de los estratos es muy pequeño en relación con los demás. Al extraer muestras de este tipo no conviene hacer muchos estratos debido a que ello complica el análisis estadístico posterior. Tampoco resulta conveniente estratificar en base a muchas variables. Por la misma razón, el proceso que se recomienda es el siguiente: determine o defina la población que constituirá la muestra, determine los estratos o subgrupos que harán de esa población según la variable que se esté estudiando, constate que el número que compone cada estrato sea adecuado, que estén enumerados y que sean fácilmente identificables. Calcule el porcentaje que constituirá esa población muestral del universo. Con el ejemplo anterior, esa proporción será 20% o bien 500 a 100% de lo que se resulta un porcentaje de 20. Se calcula proporcionalmente el número de unidades que seleccionará de cada estrato según el porcentaje determinado. Si uno de esos estratos tiene 180 unidades, 20% será de 36 elementos. 180 es igual a 100%, donde X es un 20% y X corresponde a un 36%. De este estrato se seleccionarán 36 unidades de las 100 que se debe contener la muestra. Seleccione de cada estrato las unidades muestrales hasta tener la cantidad definida de cada uno de ellos. Puede hacerlo simple al azar, por sorteo o usando la tabla, según el procedimiento discutido anteriormente. Seleccione cada estrato las unidades muestrales hasta tener la cantidad definida de cada uno de ellos. Puede hacerlo simple, al azar, por sorteo o usando la tabla, según el procedimiento discutido anteriormente. La secuencia anterior es aplicable en el caso de un muestreo estratificado proporcional, muestreo por conglomerado. Este tipo de muestreo se usa en particular cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que lo conforman. El universo y resulta muy complejo elaborarla. Se denomina así debido a que en la selección de la muestra, en lugar de escogerse cada unidad, se procede a tomar los subgrupos o conjuntos de unidades a los que se los llama conglomerados. Aunque quizá por ello se tienda a creer que es lo mismo que el estratificado, ambos se diferencian en que los primeros, los subconjuntos se dan en la vida real o están ya agrupados de esa manera, como comunidades, distritos, escuelas, fábricas, etc. Y en el de estratos el investigador decide, ¿verdad? Las agrupaciones que utilizará según la posible variabilidad de los fenómenos por estudiar. Otra diferencia es que en el de estratos el investigador conoce la distribución de las variables, no así en el de conglomerado. El proceso se inicia definiendo los conglomerados y continúa con la selección de los subconjuntos por estudiar. O sea que se realiza el muestreo de conglomerados. Entre los seleccionados se procede a hacer el listado de las unidades que componen cada conglomerado, continuando posteriormente con la selección de las unidades que integrarán la muestra, siguiendo algunos de los métodos aleatorios indicados. Si se desea hacer un estudio en la escuela de educación primaria sobre un determinado fenómeno, inicialmente se seleccionan las escuelas que se estudiarán. Entre esas escuelas seleccionadas se determinan los grados o clases que deben de ser incluidos y posteriormente se escogen los alumnos que serán las unidades de observación utilizando uno de los métodos aleatorios.
Las diferencias que se hacen con base en una muestra por conglomerado no son tan confiables como las que se obtienen de un estudio hecho por muestreo aleatorio. También está el muestreo no probabilístico. Según Hernández, en el año 2006, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas. Y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Este tipo de muestreo, también conocido como muestreo por conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento del universo. Por esta razón, no hay ninguna seguridad de que la muestra represente la población de la cual se extrae. Puede ser que algunos elementos estén sobre representados y otros subrepresentados y no hay forma de saber en qué medida. Esto hace que este método de extracción de muestra no tenga credibilidad propia del muestreo probabilístico. Se caracteriza porque el investigador selecciona la muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines de estudio. Entre este tipo de muestreos se citan el intencional o deliberado y los accidentales o por comodidad. En los primeros, el investigador decide según los objetivos los elementos que integrarán la muestra, considerando aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer. En este caso, el investigador conoce la población y las características que pueden ser utilizadas para seleccionar la muestra. En los accidentales se toman los casos o unidades que están disponibles en un momento dado. Por ejemplo, en un estudio sobre opinión de la mujer embarazada respecto de la calidad de la atención recibida, el investigador en un consultorio externo selecciona a las mujeres que asistieron ese día. Según salen del consultorio, un investigador aprovecha para llenar una encuesta sobre planificación familiar al aplicársela a un grupo de médicos reunidos para participar en un taller de educación sobre metodología de la investigación. Este es el método más deficiente entre los que aquí se mencionan, pues se corre el riesgo de que los elementos seleccionables no representen a la población que interesa en la investigación. Otro tipo es el muestreo por cuota, en el que el investigador selecciona la muestra considerando algunos fenómenos o variables por estudiar, como sexo, raza, religión, área de trabajo, comunidad donde vive, año escolar, qué curso, etc. Este método es un tanto mejor que el anterior, debido a que por lo menos se asegura que cada subgrupo conocido de la población aparezca en la muestra, aunque no se sabe en qué proporción. El paso inicial consiste en determinar la cantidad o cuota de sujetos de estudio que se incluirán y que poseen las características indicadas. Un ejemplo de esto son las encuestas de opinión pública, en las que los encuestadores buscan a las personas hasta cubrir la cuota previamente fijada, sin preocuparse por áreas geográficas, zonas u otros criterios. Otro ejemplo sería de una encuesta sobre trato humanizado al paciente que se decide aplicar a 10 pacientes en cada servicio, sin considerar que el número de pacientes es diferente en cada uno de ellos. En términos generales, no se recomienda utilizar el muestreo no probabilístico en las investigaciones cuantitativas, debido a que por sus características no permite calcular el error de muestreo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este control de lectura. Estoy tratando en la medida de lo posible, ¿verdad?, de facilitarles el tema. Sé que el tema de muestreo no es tan fácil, pero practicándolo vamos a sacar la muestra exacta que nosotros necesitamos para realizar nuestras investigaciones. Bueno, deseo que sigan leyendo. Estos temas lo pueden encontrar en el libro de Baluste Alvarado, que ustedes tienen la presentación, el librito morado, ¿verdad? Se llama Metodología de Investigación de Elia Pineda,
y Eva Luz de Alvarado. Lo pueden encontrar en el capítulo que habla sobre el diseño metodológico o metodología de la investigación, ¿verdad? Bueno, chicos, es un gusto. Espero verlos pronto y que tengan unas felices vacaciones.